Una vez más estamos en esta cápsula sonora haciendo registros de memoria, haciendo registros de divulgación académica de interés para la comunidad del Departamento de Lenguas Extranjeras. El día de hoy tenemos un invitado especial, se trata del estudiante del área de francés, Elkin Leonardo. Elkin, bienvenido a esta cápsula sonora. Alberto, muchas gracias por este espacio en el cual puedo comentar ciertos resultados de una investigación que hablaremos más adelante. Muchas gracias por esta oportunidad. Perfecto, Elkin. Como lo menciona, este es un espacio abierto, incluyente para toda la comunidad académica que quiera hacer sus registros de divulgación, transmitir sus ideas, hacer sus registros de memoria a través de las herramientas que cuenta el laboratorio del Departamento de Lenguas Extranjeras. Importantísimo comenzar por motivaciones, Elkin. ¿Qué te motiva a escribir una monografía? Lo que me motiva es el incremento en el capital cultural académico que me genera este ejercicio. Es un trabajo, es arduo, requiere tiempo, pero al final es satisfactorio tener un entregable en el cual se refleja un proceso riguroso, metódico, y que al final, a la larga, a futuro, me va a generar un plus, o sea, es decir, un valor agregado en toda mi formación académica y en lo personal, todo este ejercicio de recuperar información, leer, organizar, es positivo porque me permite organizar ideas, plasmarlas y también investigar un fenómeno y reflejar resultados que son de interés a la comunidad. Bueno, Elkin, entremos en materia. Acabas de terminar una monografía, sí. Acabas de terminar un proceso de investigación. Cuéntanos un poco desde la base. Empecemos el título de tu monografía, sobre cuál es tu foco de investigación. Mi título es la deserción universitaria durante el primer año de formación en los estudiantes de una universidad pública en Colombia, las causas y las posibles estrategias de retención. Básicamente, ¿qué estudié? Un fenómeno llamado la deserción, ¿sí? Un fenómeno en el cual se analiza, quiero responder a dos interrogantes principales. ¿Cuáles son las causas o las razones por las cuales un estudiante abandona, en este caso, la carrera de filología e idiomas en francés? ¿Y qué estrategias puede implementar la universidad para reducir esos índices de deserción? Entonces, a grandes rasgos, eso es en lo que consiste mi investigación. No sé si podemos hablar un poco sobre ese proceso anterior al desarrollo ya investigativo, o sea, como esa visión que tiene Elkin o esa motivación que tiene por encontrar un foco investigativo en los estudiantes que desertan durante el primer año de su proceso formativo. Sí, en lo personal, yo soy no solamente estudiante de la Universidad Nacional, también he sido trabajador a tiempo completo de lunes a viernes. Fue difícil, pero digamos de manera personal no se me ocurrió desertar de la carrera. Como lo que hablaba del capital académico, para mí es muy importante, al igual que el capital económico. O sea, durante todos estos años me jugaba la vida entre adquirir capital académico y capital económico. Sin embargo, no todos los estudiantes, no todos los compañeros de la carrera optaron por permanecer. Entonces, una de mis motivaciones es visibilizar las narrativas, las historias, los motivos por los cuales los estudiantes tuvieron que tomar la decisión de abandonar la carrera. Generalmente, eso se invisibiliza ante lo administrativo, es decir, se pueden contar con cifras, como decía Alberto, y como lo que nutre mi investigación, pero quería ir más allá de las cifras, quería contar con los testimonios, con las experiencias, que son igualmente valiosas. Y entonces la idea de mi investigación es visibilizar
los motivos por los cuales un estudiante debe finalizar sus estudios. Y quería descubrir eso, por qué lo hacían. Ya entrando como en el proceso ya de la organización investigativa, empiezas a armar una visión, digamos, de narrativas, buscar datos, analizar un corpus, hacer tu estado del arte. En ese sentido, Elkin, ¿qué periodo tomas de base para tu investigación? Del año 2022 al actual, al año 2025. Y en ese periodo de tiempo, ¿cuántos registros encuentras o cuáles son como esas características que te permiten identificar cuáles son los estudiantes o la población estudiantil que deserta de la carrera de Filología de Idiomas en el área francesa? De acuerdo con los datos aportados que me aportó la División de Registro de la sede de Bogotá, encontramos 31 personas, estudiantes, que abandonaron sus estudios que habían cursado los primeros 2 semestres y que abandonaron voluntariamente, porque hay que hacer una precisión aquí. Se hace una división entre deserción voluntaria y deserción involuntaria. Entonces hice pues el filtrado de la base que me aportaron, entonces para filtrar quienes estaban cursando primera y segunda matrícula, quienes lo hicieron por motivos voluntarios, y esa fue la cifra, 31 personas. Y a partir de esa cifra empieza tus indagaciones, empieza la construcción de la investigación. ¿Cómo es el proceso, Elkin? ¿Ya tienes una cifra, ya tienes como una visión para poder empezar a explorar primero las causas? ¿Qué procesos vienen en la labor investigativa? Sí, bueno, aparte ya de lo que es la investigación, de lo que se ha estudiado en la deserción sí se ha estudiado bastante, pero como lo decíamos al principio de esta cápsula, no se había estudiado pues en los motivos por los cuales se deserta de la carrera de Filología de Idiomas en francés de este departamento. Entonces, ¿qué fue lo que se surtió? Pues con base en los nombres que me aportó la División de Registro y con base en los correos, porque hay que hacer aquí la precisión. División de Registro me aporta nombres, correos, pero no números de contacto por el tema de la Habeas Data, ¿sí? Entonces, lo que hice fue contactarlos por el chat institucional que tenemos. Entonces, con base en los nombres, los contacté. Y básicamente de esas 31 personas, solamente 3 personas aceptaron participar. Entonces, ¿qué se hizo? Una recolección de información a partir de una encuesta por Google Forms. Se les envió a ellos pues aceptaron a partir del consentimiento informado, y entonces se recibían las respuestas a través de un formulario de Google, y a partir de esas respuestas es que realicé el análisis y obtuve las respuestas del por qué abandonaron la carrera y cuáles son las posibles estrategias de retención. Y si todavía nos sostenemos un poco en las posibles consecuencias del abandono de la carrera, ¿qué encontraste? Aún con las causas. Las causas. ¿Cuáles serían esas causas que primaron a través del análisis que realizaste de la información recuperada? Son un grupo de 3 causas. El primer grupo son factores netamente personales. Por ejemplo, una participante que la vamos a llamar Julie. Los nombres se cambiaron, entonces vamos a llamar a esta participante Julie. Ella estudiaba no solamente francés, sino al momento de iniciar los estudios ya estudiaba otra carrera. Entonces lo que ella manifestó es que estaba en doble titulación y realmente no podía cursar las 2 carreras al tiempo. Entonces, literalmente eso fue lo que ella contestó. Me dijo, dice en una de las preguntas de los motivos, manifiesta que no pudo con las 2 carreras. Otro estudiante al cual llamaremos Juan manifestó temas familiares. No me amplió más información, simplemente mencionó temas familiares. Otro estudiante al cual llamaremos Ryan y la misma estudiante Julie desconocían las ayudas a las cuales podían acceder aquí en la universidad. Literalmente Julie manifestó que no tuvo el tiempo
para indagar. Recordemos que Julie es la que estaba cursando otra carrera al tiempo, entonces informó que no tuvo el tiempo para indagar acerca de las ayudas que brindaba la universidad. Entonces, esto a grandes rasgos son los factores netamente personales. Existe otro grupo de factores que son los factores netamente institucionales. Entonces, digamos que es un factor muy importante. El estudiante Juan sentía que el programa no le brindaba una formación docente, sino que se enfocaba más en lo lingüístico. Sin embargo, aquí hay algo curioso, y es que Ryan manifestó lo contrario. Ryan sí quería que el programa ofreciera más lingüística, ¿sí? O sea, vemos dos visiones incluso opuestas entre sí con respecto al currículo. O sea, no hay como una única visión del plan ideal. Ahora, con la limitación que tengo de estos 3 participantes, hubiera sido muy bueno contar con más versiones sobre qué opinan sobre el currículo, pero pues bueno, es lo que tenemos por el momento, 3 voces. Y se encontró también que existe una falta de comunicación de los apoyos, si bien no estoy diciendo, o la investigación no concluye que no hay apoyos, sí los hay, pero sí importante fortalecer, bueno, aquí ya me estoy adelantando a las estrategias, pero lo menciono de antemano, fortalecer la comunicación de los apoyos que puede brindar Bienestar, la misma Universidad Nacional, a los estudiantes. Por último, existen factores vocacionales. Si bien pueden parecer a los factores personales, estos son más especializados a cómo se ven ellos a nivel profesional. Es decir, un choque entre la expectativa que tenían antes de ingresar al programa de formación y la realidad con la que se encontraron. Por ejemplo, Juan se cambió a otra carrera con enfoque matemático. Aquí voy a abrir un paréntesis, hacer una aclaración. Todos los participantes, si bien abandonaron la carrera de filología, no abandonaron el sistema de educación superior, continúan estudiando, pero otras carreras. Y aquí hago esta aclaración porque es importante mencionar y aclarar que dentro de mi investigación se consideraba deserción es el abandono exclusivamente del programa Filología e Idiomas en Francés, independientemente si continuaran en la misma Universidad Nacional o en otras universidades, ¿de acuerdo? Entonces, eso pues hago esa aclaración para mejor entendimiento pues de mi proyecto. Ryan, por su parte, sí le gustaba el francés, pero lo veía como un hobby. No se veía proyectado profesionalmente como un docente en francés, sino tenía una simpatía, simplemente eso. Y pues lo vio como un hobby, pero se dio cuenta que necesitaba ya tomar otra decisión, una reorientación académica. En fin, lo que podemos concluir, digamos, qué factores, bueno, en mi primera pregunta de investigación, es que no existe un único factor, existe un entrelazamiento de factores, o en otras palabras, estamos hablando de un fenómeno multifactorial. Es importante mencionar que dentro de esos factores hay unos que tienen más peso que otros, y uno de los que tienen más peso pues es el vocacional, porque finalmente la universidad puede tener un excelente canal de comunicación de sus apoyos institucionales, pero si no existe la vocación, pues el estudiante sencillamente no va a verse beneficiado de estos apoyos institucionales, porque la vocación es como el pilar fundamental para que el estudiante desee, busque ayudas, etc. Entonces, digamos que dentro de estos 3 grupos, lo personal, lo institucional y lo vocacional, pues el que tiene más peso significativo, como una especie de predictor de quién, si lo miramos desde un modelo matemático, o sea, si traducimos esto a números, un predictor sería pues lo vocacional precisamente. Bueno, eso en cuanto a la primera pregunta de investigación. Perfecto, Elkin. Y precisamente, o sea, ya tenemos como unas características, unos análisis relacionados con la deserción, con las características que ya has expuesto. Hablemos de la segunda parte de la monografía, las estrategias. Cuéntanos en esas estrategias qué tipo de hallazgos encuentras.
Correcto. Esas estrategias precisamente se preguntó puntualmente a los encuestados qué estrategias, qué sugerencias, se preguntó con ese término, qué sugerencias tienen ustedes. Encontramos lo siguiente. Es importante que exista una orientación vocacional temprana y si es posible previa al inicio de los estudios, de tal forma que no pase lo que pasó con Juan y Ryan, que tenían algunas expectativas de la carrera y la realidad los enfrentó a otras situaciones que pues terminaron con la deserción. Entonces es importante que se sepa antes de incluso iniciar los estudios qué es la filología y cuál es el perfil del egresado en la filología. Porque para nadie es un secreto que la palabra filología no es tan conocida como la palabra medicina, como la palabra ingeniería. Entonces es importante, incluso si es posible, ¿sí? A modo de sugerencia, que la Universidad Nacional pudiera, pues por medio ya de las redes sociales, de lo que hoy en día se maneja, pues hacer una divulgación a la ciudadanía en general, a los interesados, del perfil de cada carrera. Entonces, en este caso, filología, realmente dar a entender que estamos hablando de una licenciatura, cuáles son los alcances, ¿sí? Porque eso dará insumos al aspirante, no hablemos de estudiante, sino al aspirante, de saber a qué se puede acoger al ingresar a estudiar filología en francés. Esa como primera estrategia que puede adoptar la universidad. La segunda estrategia ya es un acompañamiento más cercano. Entendemos que, como lo mencionaba hace un momento, sí existen apoyos, de hecho por normatividad, Bienestar tiene unos roles y dentro de esos roles o de funciones pues está el de la disminución de la deserción y pues eso no lo pongo en duda. Sin embargo, es importante reevaluar los canales con los cuales se está dando a conocer esos apoyos. Y pues esto no lo hago a manera de crítica, sino de manera objetiva, pues nosotros como estudiantes recibimos varios correos electrónicos al día y no todos los estudiantes tenemos el tiempo para mirar uno por uno, leerlos detenidamente. Entonces es importante utilizar otros espacios y ojalá sean más físicos, más cercanos al estudiante. Es bueno los correos electrónicos, pero existe un riesgo de que se pierdan dentro de varios, incluso decenas de correos que pueden llegar a la semana. Entonces, si es posible hacer jornadas más presenciales en los mismos campus, en los mismos edificios, en los cuales el bienestar se acerque al estudiante. Incluso, ¿por qué no? Utilizar horas de clase, 5 minutos, 10 minutos dentro de una clase para mostrar, digamos, cuáles son los programas que tiene bienestar, de acompañamiento psicosocial, etcétera, para que el estudiante pues se entere de cuáles son los beneficios, cuáles son el acompañamiento, cuál es el acompañamiento que tiene, que no se sienta solo dentro de este mundo universitario. Ahora bien, pues tampoco hay que desconocer que existe algo que es la responsabilidad compartida. Si bien estas estrategias pues son sugerencias para la institución, pues también es una invitación a los estudiantes a que también saquen tiempo para que conozcan los programas a través de las páginas de la universidad que ofrece bienestar. Entonces es algo compartido de doble vía, yo lo plantearía de ese modo. Bueno, como tercera estrategia, ya esto es más a nivel curricular, es que exista una mayor flexibilidad para los estudiantes que están cursando una doble titulación o que pues tienen que trabajar tiempo completo, porque digamos, si el currículo se estandariza para quienes no están cursando una doble titulación, bien, pero para quienes sí están adelantando otra carrera o en otra universidad o en esta misma universidad, pues no sería como justo, como en lo que pasó con Julie, de que Julie no manifestó un descontento, Julie pues manifestó que simplemente no podía. Entonces es importante tener esos casos registrados, tener esos casos muy presentes para que exista una flexibilización de tal forma que estos estudiantes se les facilite tal vez inscribir 3 créditos solamente, ¿sí? Para que no haya tantas barreras administrativas, sino que estos estudiantes que tienen
una doble titulación, que están cursando doble titulación, puedan no verse tan afectados por el estándar del currículo que rige pues, para los demás estudiantes que no están matriculados en otra carrera. Y por último, retomo pues lo de los apoyos, pero más dentro del campo de las tutorías o acompañamientos. Es supremamente importante porque en las tutorías personalizadas, un profesor que tenga más experiencia en acompañamiento puede detectar ciertos comportamientos o en un espacio más privado, pues el estudiante puede hacer llegar ciertas preocupaciones. Y esto me lleva pues a una ventana de oportunidad que me permite esta investigación, y es también acceder a no solo las narrativas de los ex estudiantes, sino de los mismos profesores, que pues no lo abordé, me hubiera gustado haberlo abordado, tener más tiempo para recolectar cuáles son las narrativas que estos profesores de los primeros semestres, de las primeras etapas de formación, de los primeros niveles de formación, pues han detectado que también se han invisibilizado, ¿sí? Entonces es importante, a modo pues ya como de conclusión general de toda esta investigación, también acceder a todas las voces, no solo de los ex estudiantes, sino de los profesores que, digamos, tuvieron la oportunidad de sí hacer una tutoría, un acompañamiento más personalizado que nos pueda aportar pues, para enriquecer esta investigación. Claro, Elkin, y no, a manera de opinión personal, a partir de la exposición que nos otorgas, que nos entregas del proceso investigativo, pienso que también hay una característica de reflexión fuerte, profunda, y es el tema de las desigualdades desde un punto de vista económico. O sea, somos un país que desafortunadamente la brecha de desigualdades cada vez es bastante amplia. Entonces esto conlleva a que el interés investigativo, el interés formativo, el interés en el que un estudiante pueda desarrollarse con plena autonomía, con plena vocación, que logre como sumergirse precisamente en esos procesos, los obstáculos económicos muchas veces empiecen a primar sobre los procesos formativos y lo lleven a tomar decisiones inclusive que muchas veces pueden terminar con una suerte de dilemas o encrucijadas en la cual los estudiantes se ven enfrentados para tomar decisiones que muchas veces no son las más favorables para un proceso formativo. Pero si uno mira un problema de fondo, entra por la investigación precisamente social, económica, al nivel de las desigualdades. Esto como una opinión personal frente a la narrativa que nos presentas de tu investigación. Pero también me gustaría abordar un tema que me parece importante, Elkin. Más allá también ya hay una exposición del proceso investigativo, de las características, de las estrategias. Hablemos un poco también sobre la escritura de la monografía, sobre el proceso de escritura, sobre el proceso de teorización de la monografía. ¿Cómo fue ese proceso, Elkin? Bueno, en lo personal, mi primer acercamiento a la escritura académica fue en el año 2022 cuando hice mi formación en metodología en la investigación con el profe Carlos Carrillo, y me gustó el proceso, pero en ese momento yo estaba trabajando tiempo completo. De esta asignatura pues salió un artículo académico que está publicado en una revista de la Universidad Libre, que es sobre un estudio sobre el uso del tiempo en los trabajadores de Bogotá. Pero debo decir que después de esa publicación de ese artículo, básicamente lo que fue el año 2023-2024, me desligué de la investigación, de la escritura académica. No fue hasta finales es decir, el segundo semestre del año 2024, que retomé la investigación, pues digamos forzadamente, porque inscribí seminario monográfico 1, pero pues debo decir que conté con la grata sorpresa de que era la profe Melba Livia. No la conocía, pero gracias a ella
pues me enamoré de la investigación nuevamente, no solamente por toda su experiencia, por todas sus historias que nos contaba, sino también por su forma de enseñar. Entonces es importante hacer mención de esto, de que la profe, conté con una excelente profesora y gracias a esto pues pude retomar de la mejor manera la investigación. Pero también tengo que hacer otra aclaración, otra apreciación, y es que para este proceso de la escritura académica desde el principio hasta el final, opté por desligarme de mi actividad laboral de tiempo completo. Esto en razón a que si no lo hubiera hecho en este momento vería con otros ojos este proceso de investigación, estaría más estresado, ¿sí? No sé, tal vez me hubiera cobrado factura a la salud. Entonces sí lo tuve que hacer, dejar de trabajar en lo formal, pues eso me afectó económicamente, sí, pero debía hacerlo porque la investigación requería mucho tiempo. Yo lo hacía de 8 a 5, o sea, yo lo vi como un trabajo más, porque eso de hecho se llama así, trabajo de grado. Entonces a las 8 en punto estaba ya frente al equipo, empezaba a leer, porque hay que leer mucho, bastante, organizar, tomar extractos, ¿sí? Y bueno, contaba con las retroalimentaciones de la profe. Entonces, esto fue muy importante porque necesité mucho tiempo. O sea, uno de los ingredientes para, para una investigación seria es el tiempo, indudablemente. No es lo mismo hacer una investigación pues a las 8 de la mañana sin ningún afán que hacerlo a las 6 7 de la noche después de una jornada laboral. No es lo mismo. Entonces, lo hago esto porque hay que ser honesto y pues informarlo. Una investigación seria del rigor académico que exige la Universidad Nacional, pues sí requiere muchísimo tiempo completo, yo diría. Entonces ese fue mi proceso, pues a grandes rasgos, de manera pues de forma, y de manera de fondo, como les digo, paciencia, porque no todos los estudiantes quisieron participar. No los culpo, entiendo que si hablo es deserción y que si me aportan una base con los correos institucionales, pues es lógico que los estudiantes se desliguen de los correos institucionales, ¿sí? O sea, yo envío un correo, una invitación por el chat interno de la universidad, pues no lo van a ver, precisamente porque son ex estudiantes. Entonces opté también por buscarlos por redes sociales. Es más complicado porque pues en redes sociales uno generalmente no contesta mensajes de desconocidos. Pero bueno, paciencia también, otro ingrediente. Son como los gajes de la investigación y no todos van a participar. Pero bueno, conté con el apoyo de la profe Melba. Ella manifestó pues que es lo que se tiene y una forma de enriquecer mi trabajo hubiera sido con un grupo focal con los docentes. Me hubiera encantado pues tener más tiempo, tenía también la presión del tiempo, entonces lo tomé como una ventana de oportunidad de mi investigación. Perfecto, Elkin Leonardo. Pero en ese sentido, pues bueno, las investigaciones normalmente tienden a dejar más otras preguntas y otros modelos. Precisamente hay unos limitantes, ya los narras un poco cuáles son esos limitantes que encontraste en la investigación, pero también queda abierta una posibilidad para continuarla, para poderla seguir abordando, para seguir abordando el tema de la deserción y el tema también, según la narrativa de reflexión que haces posterior al proceso de investigación, del tiempo, prácticamente como de esa necesidad de tiempo completo para desarrollar el trabajo de grado, también deja un ambiente en el que es necesario también focalizar políticas de bienestar tal vez un poco más acertadas para que los estudiantes, las estudiantes puedan desarrollar con mayor rigor sus procesos investigativos. Tal vez esa sea una reflexión también de fondo frente a lo que es el proceso de investigación. Bueno, Elkin Leonardo, muchas gracias por haber estado acá en esta cápsula, en este registro también de memoria que se hace en este año 2025 y que
vale la pena resaltar es que la monografía, el resultado de la monografía realizada por Elkin Leonardo, queda en el repositorio de trabajos de grado del Departamento de Lenguas Extranjeras, el cual está abierto para la consulta para todos y todas las estudiantes que estén interesados en temas relacionados con la investigación, el estudio de las lenguas extranjeras. Elkin, muchas gracias, le deseo de verdad éxitos en su vida personal, éxito en su vida académica y muchas gracias por haber compartido su experiencia. Bueno, con todo gusto y una cordial invitación a que nos enamoremos de la investigación. Entonces, quienes lo estén pensando, tomen la decisión y opten por la monografía. Yo sé que contamos con excelentes profesores, nos van a acompañar muy bien, entonces no les tengan miedo y si tienen ganas de una, láncense porque es lo mejor que pueden hacer. Perfecto, Elkin, muchas gracias. Nos escuchamos en otra oportunidad y dejamos abierta también la invitación para si están interesadas en desarrollar sus actividades de divulgación académica, este espacio también es de ustedes. Hasta una próxima.